Señoras y señores, muy buenos días. Es un placer, aparte de saludarles, agradecerles por la amable atención y sintonía. Vamos a tener un programa con una retahíla de distinguidísimos invitados que esclarecerán el panorama tanto económico como político electoral. Imagínense ustedes que estaremos con el economista Richard Martínez, presidente de la Federación de Cámaras de Industria y Producción. Estaremos con José Hidalgo Payares, de la Corporación de Desarrollo de Cordes. Dos entendidos en materias de emprendimiento macro, de producción, naturalmente, que es lo que más vamos a requerir para salir de un eventual empantanamiento de la economía por todo lo mal hecho. En estos últimos años, especialmente, diga lo que diga el señor presidente de la República, él lo disimula todo, pero el que va a pagar los platos rotos seguramente será el candidato que triunfe el día 2 de abril y alcance la primera dignidad nacional, la presidencia de la República. Y allí está, con grandes posibilidades, el mismísimo ex compañero de gobernanza, ex vicepresidente constitucional de la República en la época en que comenzaron los primeros brillos de triunfo electoral de Rafael Correa. Me refiero al actual candidato a la presidencia de la República. Él tendrá que responder por lo mal hecho en materia de finanzas. Ayer nomás estábamos leyendo, para que ustedes comprendan lo terrible que va a resultar esto para el próximo presidente. Las finanzas no alcanzan para cancelar las preventas de petróleo. Los ingresos por la caída que no se la esperaban en la cúpula financiera o en el frente económico del gobierno del presidente Correa. No se esperaban. Y el petróleo cayó. Ellos calcularon a unos precios y cuando les toca ya liquidar, hacer determinadas liquidaciones de lo que recibieron anticipadamente por preventas petroleras, les toca dar en efectivo, pagar en efectivo porque ya no les alcanza el petróleo. Para que vean ustedes que todo fue una improvisación terrible. Si se derrumban los precios petroleros, ¿quién tiene que pagar las consecuencias? Sino el país, el sector productivo, porque comenzarán a escasear incluso las materias primas, los insumos indispensables para el aparato productivo. ¿Tenemos una cadena? Híjole, entrando. Estábamos tomando calor con la realidad de estas horas. Pero bueno, queda dicho, ¿no? Y ojalá un mensaje que me ha dejado el principal asesor de comunicación del señor candidato oficialista sea para referirnos, pero con el candidato, a algunos temas especialmente de carácter económico y de carácter productivo, mismos que vamos a tratar también en cuestión de instantes, tras atender una cordialísima invitación a encadenarnos. Una maravillosa invitación. Qué preciso es don María José, es la niña, María José Villavicencio, subsecretaria de Promoción de Comunicación, Secretaría Nacional de Comunicación,
¿De qué vamos a hablar, María José? Vamos a ver, 2 minutos dice que dura la cadena. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Espacio dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Miembros de juntas receptoras del voto. El día de las elecciones generales 2017 y consulta popular, 283.981 ecuatorianos conformaron las juntas receptoras del voto en las 24 provincias del país y en las 3 circunscripciones del exterior. Estos ciudadanos fueron quienes verificaron el buen estado del paquete electoral y todos los documentos electorales que lo integran, armaron las urnas biombo, instalaron las mesas, entregaron las papeletas a los electores para recibir su votación, hicieron el conteo, llenaron las actas de escrutinio, pegaron y compartieron el acta número 3 de escrutinio, la cual es de conocimiento público, es decir, se convirtieron en los guardianes de la democracia. El artículo 43 del Código de la Democracia señala que las personas quienes integraron las juntas receptoras del voto en la primera jornada de votación deberán presentarse nuevamente el domingo 2 de abril, día de la segunda vuelta electoral, para velar una vez más por la decisión popular. La instalación de las juntas debe realizarse a las 6:30 de la mañana, para lo cual agradecemos tu puntualidad, con el fin de iniciar el sufragio a las 7 de la mañana sin retrasos. Para evitar desinformación y confusiones, el CNE solicita a las y los miembros de las juntas receptoras del voto exhibir de manera clara y pública las papeletas de votación antes de entregarlas al elector, demostrando que no están previamente rayadas o marcadas. Desde el Consejo Nacional Electoral agradecemos tu participación y recalcamos nuestra confianza en todas y todos los ciudadanos que de manera cívica se presentaron en cada junta receptora del voto para ayudarnos a cumplir nuestro deber democrático con el país. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Esta fue una cadena nacional. Muy bien, muchas gracias. Rápida cadena e instructiva. Es lo que vamos a requerir, incluso los medios de comunicación, atinar con estos instructivos al tenor de la normatividad vigente para que no se equivoque la ciudadanía y pueda ejercitar una tarea de selección en la parte de instructivos. Yo creo que está muy bien que todo el mundo nos empeñemos en ese objetivo. Hay una trampa mortal, señores invitados, porque ya podemos contar con los 2 invitados de excepción que tenemos para esta hora de la mañana. Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industria y Producción, y el señor economista José Hidalgo Payares, director ejecutivo de Cordes. Es mejor director ejecutivo que gerente de Cordes, no. Sí, gerente no soy. No, exactamente. Bueno, la situación del sector empresarial y las perspectivas de cara al nuevo gobierno. Pero mucho más nos interesa este otro tema. El tema gravitante, preocupante, que es el fantasma del ajuste. El fantasma del ajuste. Vayan escuchando esto. Hay una trampa mortal que le deja el presidente Correa al sucesor. Eventualmente dirán los correístas, especialmente encantados de esta realidad, estarán los nuevos ricos. En fin, la gente que muy humilde y afectuosamente le otorga un apoyo sincero, un apoyo popular, al estilo popular, con buena fe, le está ofreciendo su apoyo al candidato oficialista. La gente, dicen, de escasos recursos económicos y de poco conocimiento y de aguante. Es una gente que aguanta todo. No estoy ofendiéndola, pero así es.
El tema es cómo se contrarresta una verdad religiosa. Eso no hay cómo. La fe es una convicción de lo que no se ve. Esto dice José Hernández, de los 4 Pelagatos. Pues bien, en economía no se ven las deudas con China, el desfinanciamiento del IES, el déficit fiscal, la falta de inversión extranjera, etc. No se ve la crisis porque el gobierno la ha socapado, y es un término que usa José, porque el gobierno le ha asimilado, le ha aguantado hábilmente, como cuando se tapan los gastos de una tarjeta con otra. Y como no se ven desequilibrios ni deudas, para los correístas no existen las deudas. Para la gente con un poquito de criterio, las deudas se supone van a frenar todo, absolutamente todo, y nos van a desdibujar financiera y económicamente como sujetos de apoyo económico o de planes de emprendimiento con nosotros los ecuatorianos, de un gran concierto de personalidades empresariales, corporaciones internacionales y especialmente organismos de crédito o de provisiones de materias primas. Esto es, en esa trampa está metida la oposición. E incluso el propio Lenín Moreno, que a título personal sabe que las cifras que le enviaban a Ginebra o las que le han entregado aquí en Quito son falsas. Son falsas. Sí nos estamos entendiendo. ¿Y por qué son falsas? Se sabe que las diferencias ya han sido comprobadas estadísticamente y tienen que ver con quienes las suministra. Entre más alto es el funcionario que ha suministrado a Lenín los informes, mientras más alto es el funcionario, las cifras son más mentirosas. Esto es lo que escriben los Pelagatos. Y en su mesa de redacción anticipan que Correa y su gente son una maquinaria, lamentablemente, para producir falacias. Ahora, ¿cómo ven los señores empresarios, los estudiosos de la materia económica, los que miden objetivamente cuáles son las calamidades en que nos encontramos, el estado en que va a quedar la economía, en términos de créditos, de empréstitos, de anticipos, se han endeudado, francamente han truequeado, han hecho unas quiromancias, decía mi abuelita, quiromancias, sin sustento, sin apego a las leyes superiores de la economía. Entonces, de eso vamos a hablar este momento. Primero, con la venia del señor economista Martínez, voy con el señor economista José Hidalgo Payares desde Cordes. ¿Cómo ustedes aprecian la situación? Así no le ponga nombre, pero la situación, ¿cómo queda para el sucesor en materia macro y microeconómica y en indicadores económicos que son claves para tener una administración esperanzadora de parte sea de el uno o el otro de los candidatos? Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con Richard. A ver, respecto a ese término que usted utilizó del fantasma del ajuste, la ciudadanía tiene que tener claro que eso es una ingrata tarea que la va a tener que llevar adelante sin importar quién gane el próximo gobierno, Lenín Moreno o Guillermo Lasso. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta el Banco Central ha dejado de publicar cifras fiscales. La última que tenemos para el sector público consolidado, que incluye, además de gobierno central, también al IES, a las empresas públicas, a los gobiernos seccionales y demás,
habla que hasta octubre el sector público acumuló un déficit de más del 4%, hasta octubre de 2016. En el mismo periodo de 2015, el déficit había sido de 1,2% y solo en noviembre y diciembre sumó 4 puntos más de ese déficit, es decir, terminó con un déficit mayor al 5%. Por lo tanto, si hasta octubre de 2016 tenemos un déficit de 4 puntos, no es descabellado pensar que terminamos el año pasado con un déficit global del sector público de 8 puntos del PIB. Si nos centramos solo en las cifras del gobierno central, que esas sí estaban disponibles hasta diciembre, en efecto se ve que el déficit del gobierno central fue de más de 7.500 millones, que fueron cubiertos con nuevos endeudamientos, Banco Central, emisiones de bonos en el mercado internacional, nuevos créditos con China, nuevas preventas petroleras. Y lo preocupante es que eso ya es un hueco que se viene acumulando año tras año. En 2015 también habíamos tenido un déficit cercano a los 7.000 millones. Y lejos de ir corrigiendo esa situación, en los primeros 2 meses de este año, de 2017, según han reconocido autoridades del equipo económico, ya se ha contratado financiamiento por 2.500 millones. Si hiciéramos simplemente una proyección simple de que en la primera sexta parte del año nos endeudamos en 2.500 millones, entonces en el año completo el endeudamiento necesario para poder cubrir con el gasto fiscal deberían ser 15.000 millones y es algo totalmente insostenible en el tiempo. Entonces, por eso el primer punto es decir que el ajuste no es algo que un gobierno toma por gusto. No estamos ahorita en la disyuntiva de si ajustar o no, sino que estamos en la disyuntiva de si no ajustamos, la crisis puede reventarnos de manera mucho más grave en los próximos años, o si empezamos ajustando ordenadamente, eso obviamente tiene un costo en el nivel de actividad, pero esperamos que se pueda moderar con un plan económico bien programado. Por otro lado, ese tema del ajuste, y que además el gobierno también ha empezado a manifestar como que fuera una intención de la derecha de reducir o menoscabar las condiciones laborales. En el mercado laboral el ajuste ya se está viendo, y todo basándonos en cifras oficiales. Primero, ¿cómo lo aprecian? A ver, hay 3 indicadores básicos. Primero, el nivel o la tasa de empleo adecuado, que es la de las personas que ganan al menos el salario mínimo y trabajan la jornada legal, está en el nivel más bajo desde que se tiene información comparable, con la única excepción del año 2009. En cambio, la tasa de empleo inadecuado, que son personas que ganan menos del salario mínimo o que quisieran trabajar más horas de lo que lo están haciendo, está en el nivel más elevado desde que se tiene información comparable. Por otro lado, el INEC, porque siempre nos estamos basando en cifras del INEC, también publica cuál es el ingreso promedio de los trabajadores. Y resulta muy elocuente conocer que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, el ingreso promedio de los trabajadores se redujo en casi $20. De hecho, en diciembre de 2016, por primera vez desde que se tiene información comparable, el ingreso promedio de los trabajadores es menor que el salario mínimo. ¿Qué significa eso? Que muchas personas han salido del mercado laboral formal, donde tenían al menos el salario mínimo, afiliación a la seguridad social, y se han visto obligadas a aceptar trabajos o a asumir tareas en condiciones muchísimo peores, no solo de sueldo, sino también de falta de cobertura de seguridad social, y eso está viendo reflejado en que el ingreso promedio de todos los trabajadores, que incluye empleados adecuados, subempleados, empleados no remunerados, está por debajo del salario mínimo, y como digo, eso es la primera vez que ocurre desde que tenemos información comparable. Entonces, si es que por ejemplo, porque nosotros en el paper que hicimos con Augusto hablábamos de una flexibilización en el mercado laboral. Y he escuchado lamentablemente descalificaciones en el sentido de que sí, la derecha lo que quiere es un ajuste y un paquetazo que recaiga sobre los trabajadores. Eso no es así. Los trabajadores ya están pagando el costo de la contracción económica. La gran diferencia es que flexibilizando un poco la normativa laboral, se podría conseguir que esos trabajadores que dejan de trabajar en una empresa formal, digamos 8 horas ganando al menos el salario mínimo, puedan conseguir otro trabajo, tal vez sin completar la jornada legal, pero sin perder otros beneficios básicos como serían un salario mínimo por hora y también la afiliación a la seguridad social. Y el tercer punto, el tercer indicador que quería mencionar, que también es tomado del INEC, muestra que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 aumentó, yo diría, significativamente el porcentaje de las personas o de los trabajadores que están en la informalidad. Entonces, que ahora el gobierno venga a decir que la derecha lo que pretende es un ajuste
o menoscabar las condiciones laborales de los trabajadores, es no tener en cuenta las cifras que ellos mismos están publicando y que muestran que la economía, lejos de recuperarse, está dejando una situación no solo en lo fiscal, sino también en términos de crecimiento muy complicada al próximo gobierno. Y que no está generando en absoluto fuentes de trabajo, sino por el contrario, destruyendo puestos de trabajo. Señor economista Martínez, el asunto es que dicen los observadores y analistas que las élites, en este caso las cámaras, las élites, las corporaciones empresariales más importantes que están trabajando en esta coyuntura económica con el país, no se ha preocupado de ejercitar una pedagogía de cómo iban las cosas de mal. Es decir, allí se silenciaron, no escandalizamos por no dar, por darle en primer lugar tregua al régimen, a ver qué realmente tenía como instrumento benigno, por así decirlo, o instrumento y herramientas que podía haber escogido para recomponerse él mismo en sus demandas de una liquidez destinadas a otros fines casi siempre de carácter político, un ofrecedor de obras que lamentablemente el candidato Lenín Moreno también está en esta campaña imitando nítidamente la metodología de persuasión que ha usado durante 10 años el señor presidente Correa, porque es una verdad, yo no estoy criticando a nadie. El señor candidato está ofreciendo en demasía las cosas, pero bien, lo propio está haciendo Guillermo Lasso, me pueden replicar. ¿Pero qué es? Que no han hecho pedagogía, no han hecho sumatorias, no veían lo grave que venía la economía hasta llegar a estos niveles. Y entonces se imaginaban que las soluciones las iba a poner el mismo presidente Correa, interesado en dejar una imagen más o menos de estabilización económica para él volver en el 22, o simplemente, como dicen por allí, se va a mandar a cambiar y aparecerá a criticar al próximo gobernante, a decir que él ha sido el causante del programa de ajuste y todo lo demás. Ese porvenir es, primero, súper mentiroso y segundo, inculpará a un personaje que dirige el país sin beneficio de inventario. Ustedes, los empresarios, ¿qué verdad le pueden decir en este momento al Ecuador respecto a cómo deja la economía la administración Correa de una década? Gracias, Gonzalo. Un saludo a la audiencia y, por supuesto, un saludo a José también. Mire, yo creo que lo importante, Gonzalo, es hacer un análisis lo más objetivo posible de lo que ha sucedido estos 10 años y sobre esa base proyectar hacia el futuro lo que le corresponde al país. Estoy totalmente de acuerdo con lo señalado por José. Esto no se trata de qué gobierno venga, hay un ajuste que tiene que asumirlo todo el país. Creo que ese ajuste es más lejano si es que se mantiene el modelo económico actual. Ese es mi punto de vista. Más allá de lo que haya que hacer, me parece que cuando uno analiza el plan de gobierno de Alianza País, cuando se analizan las declaraciones del candidato y los candidatos a la Asamblea, también yo no veo que haya una aceptación de que hace falta corregir lo que se ha hecho mal. Y eso es evidentemente preocupante, más allá de que, porque finalmente eso termina en un terreno político, politizado, en el cual el debate técnico, argumentado en términos económicos, se desdibuja. Yo creo que haciendo ese balance, en cuanto al modelo económico. Perdona, el gobierno confía mucho en su máquina de falacias. Bueno, ¿qué le puedo ¿Por qué decir, Gonzalo? insiste en que su modelo es acertado, que no es culpable de nada? Lo que pasa es que tal vez el costo al que se está asumiendo ese modelo como sociedad ecuatoriana no está interiorizado dentro de esta ideología
que busca una preeminencia del Estado en la economía. Es decir, no importa el costo que yo tenga que asumir este modelo económico como gobierno, pero tengo que seguir en esta misma línea. Y ya José nos ha relatado algunas cifras de lo que ha sucedido en materia de endeudamiento en los últimos meses. No hay que analizar mucho más allá de eso para darse cuenta de que este nivel de actividad económica que más o menos nos tiene anestesiados como economía está siendo a un costo bastante alto en términos de la deuda que está asumiendo de manera rampante el país. El modelo económico es lo que hay que corregir desde nuestro punto de vista, Gonzalo. Los empresarios van a seguir trabajando en el escenario que sea, si es un escenario de bonanza, si es un escenario de recesión, el empresario tiene que seguirse moviendo, tiene que seguir buscando alternativas, eso está en su ADN, en su naturaleza. Pero sin lugar a dudas, la capacidad de que esa sobrevivencia, supervivencia o de ese crecimiento se traduzca en empleo, que es lo que les interesa a los ecuatorianos, es cada vez más complejo si es que tenemos un entorno económico adverso. Ya el año pasado decrecimos como economía, este año el gobierno dice que vamos a crecer, hay organismos internacionales y locales también que prevén un decrecimiento. La industria, la manufacturera decayó el último año, sectores como el metalmecánico, textil, cayeron muy fuerte, ¿no? Con mucha mano de obra. Entonces, el empresario va a seguir intentando sobrevivir en un entorno complejo, pero eso que se traduzca en empleo es cada vez más lejano. Y es que a la empresa hay que verla como la fuente generadora de empleo. Pero a la empresa hay que verla, porque la empresa no va a crecer en un entorno negativo. Y el modelo económico, ¿qué ha hecho, mi estimado Gonzalo? Primero, creo que está claro que hay un descalce, un desajuste fiscal fuerte. Ese desajuste fiscal tarde o temprano vamos a tener que recomponerlo. ¿Cómo? Hay dos vías, por más ingresos o reducción de gastos. En la vía de los ingresos hay varias alternativas. La una es el endeudamiento, al cual ya estamos llegando a límites exorbitantes, y por el otro lado tenemos posibles reformas tributarias. ¿Está esto dentro de las previsiones del nuevo plan de gobierno? Y por el otro lado, el ajuste del gasto, donde no se ve ninguna propuesta en concreto para bajar ese ajuste. Es evidente, y quitando la politización del debate, es evidente que como ecuatorianos nos interesa que el gasto que está vinculado a los temas sociales, de salud, de educación, de seguridad, no decaiga, porque son bienes elementales para la ciudadanía, que los debe proveer el Estado en este caso. Pero ciertamente que hay muchísimos esfuerzos por hacer para reducir el gasto público y evitar que esto nos pase factura de una manera grave en los próximos meses o en el próximo año. Ese es uno. Segundo, resultado del modelo económico. La informalidad ha crecido. Estamos en 3,2 millones de personas que trabajan en la informalidad, según cifras del INE, que en el 2007 ese número alcanzaba los 2,7 millones de personas. En el mismo empleo, si se analiza la estructura del empleo, el porcentaje de empleo inadecuado, empleo adecuado, subempleo y desempleo, del 2016 con el 2007 no hemos dado un paso adelante, Gonzalo. Un paso, y estas son las cosas que hay que discutir. Seguimos, luego de ingentes cantidades de recursos promovidas desde el gasto público, con una misma estructura de empleo que hace 10 años. O sea, creo que algo se ha hecho mal. Si es que no hay ningún espacio para discutir el empleo y todo está bien y hay que seguir haciendo exactamente lo mismo, entonces de aquí para adelante el camino es hacia abajo. Porque ya no vamos a tener los mismos precios del petróleo. Si con esos precios del petróleo no se logró aprovechar una bonanza para que se conduzca a una mejor estructura del empleo, ¿qué se nos viene con precios del petróleo deprimidos? En aspectos tributarios y de entorno competitivo mismo de las empresas, la carga tributaria, pero sobre todo la volatilidad y la incertidumbre, han menguado la posibilidad de que el sector empresarial pueda planificar en el largo plazo. El empresario está más preocupado por la norma que va a salir la siguiente semana que por cómo generar mayor inversión en el mediano y en el largo plazo. Y eso quita capacidad de producción, quita capacidad de inversión, le resta confianza al sector empresarial. Los ecuatorianos todos los días conversamos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros colaboradores de trabajo.
Y creo que podemos hacernos sensatamente la pregunta de las condiciones de empleo. Siempre hay una persona que está perdiendo su trabajo, hay una persona que ha reducido sus fuentes de ingresos en los comercios, que ha pasado a la informalidad. Es el escenario que vive la familia ecuatoriana. Ese escenario, para revertirse, requiere inequívocamente del sector empresarial. ¿Por qué, Gonzalo? Según las estadísticas del INEC, de cada 10 empleos, 9 están en el sector privado. Muchos de ellos por cuenta propia, algunos son negocios pequeños, medianos, una buena parte también en las empresas grandes. Pero es allí donde está la fuente generadora de mano de obra. Es allí donde está la fuente generadora de empleo, de riqueza, y que al mismo Estado le conviene motivar, porque en la medida en que las empresas ganen más, de que los ciudadanos tengan mayor capacidad de ingresos, se reactiva el consumo y se reactiva también la capacidad tributaria. Hay más ingresos, hay más recursos, hay más pago para el Estado y podemos revertir esta tendencia. No es fácil, porque lo primero que hay que hacer es recuperar la confianza. Gonzalo, han sido 10 años para el sector empresarial de constantes enfrentamientos. Pero dicen, José, con su venia, señor economista Martínez, dicen que los empresarios ecuatorianos han sido los mejor beneficiarios o los beneficiarios más importantes del modelo económico correísta, y porque han sido intermediarios, porque han sido proveedores, porque han contratado con sus colegas del exterior planes no productivos, enlaces y alianzas que no han producido nuevos puestos de trabajo, sino que se han contentado, más bien han reducido su personal y se han dedicado a los negocios en calidad de proveedores de toda la obra pública inclusive. Y muchos empresarios se han unido hasta a las prácticas muy faltos de ética. Entonces los empresarios dicen, ellos no tienen por qué quejarse porque les hemos dado todo. Y ahora que ya no hay dinero, naturalmente, la empresa privada reclama por oportunidades, por recursos, no ha hecho un abastecimiento, un abastecimiento de emprendimientos que reemplacen, digamos, a lo que hoy ya no hay, ya no existe por obra y financiamiento del propio gobierno. El Estado ya no puede hacer nada más, se acabó la buena época. Y ahora que le dicen, ahora sí quieren darle el peor rol, la peor circunstancia, le quieren dar y culpar a la empresa privada como beneficiaria de ese modelo, pero que no se preparó para mejorar su aparato productivo, competitivo, especialmente competitivo, y tenemos en dolarización la economía más cara prácticamente de América del Sur, solo dejando hasta ahí, y obviamente de América Central. Entonces, esta serie de inculpaciones mutuas, cordes a quien le da razón o razones compartidas, y también señala defectos que nunca fueron inventariados por ambos sectores. Ahora se culpa el Estado, le culpa a la empresa privada, y la empresa privada le culpa al gobernante. Habría dos puntos fundamentales que señalar. El primero es, siempre según cifras oficiales, que la inversión privada en relación al tamaño de la economía se redujo en estos 10 años, ¿sí? La última cifra confiable, a nuestro entender, es la de 2014, y en ese año la inversión privada era 3 puntos menor que la inversión que teníamos en 2007. ¿Por qué se dio esto? A ver, es verdad que las empresas han ganado grandes cantidades de dinero durante los años de bonanza. Eso era evidente que iba a pasar con un Estado que inyectaba tantos recursos a la economía y que se convirtió además en el principal cliente de muchas empresas. Y los empresarios se han preguntado por qué lo hacía Correa de esa manera, políticamente tratando de interpretar cuál era el tiro, perdonen por el término, cuál era el tiro del presidente. Bueno, en términos de resultados económicos, el modelo se mostraba como exitoso en el sentido de que no solo favoreció a
a muchas empresas, sino que también permitió que muchas personas salieran de la pobreza, creciera la clase media. Pero si es que uno compara las cifras con el resto de la región, uno se da cuenta que en países con modelos económicos diametralmente opuestos, como Perú, Chile, por ejemplo, también se dieron esos progresos sociales y por lo tanto la gran diferencia del Ecuador con Perú, por ejemplo, donde Perú incluso redujo más rápidamente la pobreza que el Ecuador, es que en Perú la economía sigue creciendo, se siguen generando puestos de trabajo y por lo tanto esos progresos sociales que se alcanzaron en los años de bonanza a nivel general en toda la región son sostenibles únicamente en los países que no se mostraron como los grandes derrochadores durante la época del boom. Respecto al sector empresarial... ¿Por qué no corrigió el presidente Correa esa situación? ¿Cuál era, sigo insistiendo, cuál era el objetivo estratégico políticamente hablando de parte del presidente? ¿Tenerles contentos a los empresarios? A los empresarios no tanto, sino a la ciudadanía, porque finalmente, y ya lo dijo Richard, vivimos anestesiados. Si es que uno pregunta en la calle, ¿el Ecuador está en crisis? La verdad no estamos viendo los síntomas típicos de crisis que teníamos en el Ecuador, que era alta inflación y devaluación, ¿no es cierto? Entonces, cuando pasaba eso, uno decía, parece que la cosa viene mal, y había entonces retiros de depósitos en los bancos y demás. Ahora estamos viendo una crisis disimulada, por un lado por la dolarización, porque eso no nos permite tener, por ejemplo, esos indicadores típicos de grave situación económica que teníamos antes, y por otro lado por la deuda que ha contratado el gobierno, que le ha permitido honrar algunos atrasos e inyectar enormes cantidades de recursos a la economía. Uno escucha a las autoridades oficiales en las últimas semanas destacar como una muestra de recuperación el repunte de la recaudación tributaria. Sí, evidentemente, según cifras del SRI, ha aumentado la recaudación de IVA, de renta y demás. Pero hay dos aspectos importantísimos al respecto. La primera es que, según manifiesta el mismo gobierno, se han endeudado en estos 2 primeros meses por 2.500 millones que han sido inyectados a la economía y eso evidentemente tiene que tener algún efecto positivo en el consumo y en la actividad que se vea reflejado en la recaudación tributaria. Pero por otro lado, incluso ese incremento nominal de la recaudación tributaria no le está dando más ingresos al Estado, porque el Estado, el SRI, emitió tantas notas de crédito, es decir, abonaba con papeles las deudas que tenía, que está comenzando a recibir esos mismos papeles como forma de pago y por lo tanto el dinero que llega a la caja fiscal, y esto según cifras del Observatorio de la Política Fiscal, ha decrecido en enero y febrero de este año frente al mismo periodo del año pasado. Volviendo al tema empresarial... ¿Pero es por ego conceptual o por disimulatorio? Es que venían haciendo esto de patear siempre los problemas hacia adelante, entonces... Tenían que asumir, por ejemplo, la devolución de los impuestos que personas o empresas han pagado en exceso y en lugar de devolver en efectivo, que es lo que correspondía, han devuelto en notas de crédito. Estas notas de crédito en algún momento se van a utilizar para honrar las mismas obligaciones con el SRI y obviamente el SRI tiene que aceptarlas, pero ya no le están entrando billetes constantes disonantes que puede transferir a su vez al gobierno, sino que le están entrando papeles y por lo tanto el monto que recibe el presupuesto general del Estado sigue cayendo. Entonces, que las autoridades económicas mencionen al repunte de la recaudación tributaria como una presunta muestra de recuperación económica es otra mancha más al tigre en este discurso oficial que utiliza indicadores tan carentes de sustento como, por ejemplo, la caída en la inflación. Eso también han dicho que es una muestra de recuperación económica. En el Ecuador, la inflación no está cayendo por mayor productividad. La inflación está cayendo porque está cayendo el consumo y por lo tanto las empresas tienen que reducir su rentabilidad, es decir, reducir precios para no perder ventas. Si es que ya las autoridades económicas hablan de la caída en la inflación, el repunte en la recaudación tributaria o el aumento en los depósitos en los bancos, que también es consecuencia de este proceso de endeudamiento, como muestras de recuperación económica, bueno, es posible que eso esté calando en las personas que no siguen de cerca las cifras económicas, pero las autoridades económicas deberían estar conscientes de la situación que heredan al próximo gobierno, sobre todo tomando en cuenta que si llega a ganar Lenín Moreno, es muy posible que esas mismas autoridades que han creado este problema sean las que ahora vayan a tener que solucionarlo, y eso a mí me preocupa muchísimo, porque no se ha visto ninguna intención de enmendar los errores. No, quieren permanecer en las prácticas que han ejercitado, especialmente en esta época en donde comenzaron a fallar los recursos, economista Martínez. Allí, ¿cuál va a ser el papel de la empresa privada o se va a victimizar permanentemente? Y no le va a demostrar al gobierno sucesorio, que bien puede ser Lenín Moreno,
ustedes mismos hicieron esto. Lo que pasa es que el presidente de la República, dirá algún empresario con coraje, no quería que usted venga de presidente, que quería que más bien pague otro estamento político, el ajuste y todas las cosas que nuestro modelo, cuando falló ya el tema de ingresos de divisas por la caída del precio del petróleo y porque no hicimos una planificación oportuna de por ejemplo, la conexión con el mercado común que está dando muy buenos resultados. Si esto lo hacíamos un año antes, las cosas hubieran sido más fáciles. Pero da la impresión como que quisieron dejarle el futuro del próximo mandatario, pero sin darse cuenta que le sale la ruleta en un mismo hombre, con el mismo nombre y con el mismo partido. Y entonces, ¿qué podrá hacer Lenín Moreno con un programa de ajuste que le deja planificado para el otro el señor presidente Correa? Perdone que yo hable así como con la gente, ¿no? Sí, no, está bien, Gonzalo. Mire, yo quisiera hacer un par de reflexiones sobre lo que usted ha señalado y el rol del empresario en esta época. Creo que era inevitable, no solamente que el sector empresarial, sino todos los ciudadanos de una u otra manera hayamos sido beneficiados de esa bonanza. Como bien decía José, porque los recursos estaban allí, es decir, una inyección de recursos de la cual no se podría abstraer, ¿no es cierto? Porque su primo entró a trabajar en el sector público. Yo me acuerdo cuando entramos a trabajar, el salario era difícil conseguir un buen salario, te tocaba entrar como pasante, es decir, tenías que hacer una serie de cosas, pero ahora el funcionario público recién graduado ganando $1,800, $2,000, y todo eso empezó a generar en consecuencia un mayor dinamismo, un mayor consumo, solamente por poner un ejemplo. Y en consecuencia con además una inconsecuencia, bien hace usted utilizar esa palabra, inconsecuencia ética. Pero en definitiva, digamos, toda la sociedad estaba conectada alrededor de esa cantidad de recursos que entraban a la economía, de una u otra manera. Pero usted decía algo que, retomando las palabras del discurso gubernamental, que les hemos dado todo a los empresarios, ¿no es cierto? Que ese de alguna manera, le escuché hace un momento que usted decía que ese es el discurso del sector gubernamental, les hemos dado todo, ¿por qué no han hecho esto? Creo que ese justamente es uno de los grandes problemas, creer que el Estado tiene que dar cosas a todo el mundo. El sector empresarial lo que pide es un entorno amigable, es decir, ya en este punto no me des tanto o no me ayudes tanto, porque dentro de eso ha habido muchos obstáculos para el crecimiento del sector empresarial. Y no se trata, Gonzalo, en lo absoluto, y por eso decía anteriormente que el sector empresarial va a seguir trabajando, va a seguir arrimando el hombro por el país, va a seguir generando las plazas de trabajo que tiene que generar, produciendo con calidad, proveyendo servicios óptimos, pero hay una realidad que nosotros tenemos que observar. ¿Cuál es la principal tarea de cualquiera de los dos candidatos? Primero, recuperar la confianza, Gonzalo. Hemos vivido como sector empresarial 10 años de una confrontación fuerte con la política pública, no han sido escuchados nuestros planteamientos y los resultados están a la vista. Fíjese usted, aquí tengo en mis manos algunas cifras. El Plan Nacional del Buen Vivir preveía para el año 2017 que la participación del sector industrial en el total de la economía llegue a cerca del 15%. Cuando en el año 2006 era del 12%, es decir, un crecimiento de 3 puntos dentro del PIB. Del 2006 pasar del 12% al 15% en el 2017. Esa era la meta. Resulta que el año 2016, en la participación del sector industrial dentro del PIB es menor al 12%, 11,9%. Es decir, nos hemos mantenido prácticamente invariable con una tendencia de reducción, cuando las propias estimaciones del sector gubernamental eran que crezcamos en la participación, el tan mentado cambio de matriz productiva. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, cuando se lanzó el cambio de matriz productiva, nosotros le dijimos al gobierno, a ver, perfecto, hay que diversificar la producción, las exportaciones, perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Eso le hace bien porque
saltar de una economía dependiente del petróleo a una economía menos dependiente implica tener más diversificación en la producción y en la vocación hacia el sector exportador. Hagámoslo, trabajemos juntos. Ahí fracasó el régimen. Es que mire, la política productiva, yo aquí tengo también una lámina, fracasó el cambio de matriz productiva. El modelo económico y el modelo productivo no ha dado los resultados esperados y en competitividad tenemos muchas restricciones. Entonces, lo primero es restablecer esa confianza para sentarnos a trabajar todos para sacar el país adelante. Pero si todo está bien, entonces, Gonzalo, ¿qué espacio hay? Y no es de victimización, sino de alerta. Porque lo contrario, si es que no alertamos, va a suceder lo que usted mencionaba hace un momento, que no hemos sido lo suficientemente pedagógicos. Entonces, si somos lo suficientemente pedagógicos, vamos al campo de la victimización. Si no somos lo suficientemente pedagógicos, no han dicho nada. Creo que nuestra responsabilidad es tratar de construir con el sector público, con los actores sociales, con la academia, hacia adelante. Pero tiene que haber un poco más de sentido. Es que todo el mundo ha pateado la pelota hacia adelante en todos los sectores. Y hay que empezar, Gonzalo, y hay que empezar por los sacrificios. Claro, hay que empezar por los sacrificios. Un tanque de reservas, por ponerlo en esos términos. Bueno, nosotros lo hemos exigido, está eso públicamente registrado y en muchos documentos que hemos presentado, incluso en la en las últimas elecciones anteriores del 2013, ¿no es cierto? Del 2013, ahí presentamos un documento, se llamaba Yo te propongo, y está allí todo el tema de reservas, de cómo generar mecanismos de amortiguación, porque era claro que el boom iba a terminar en un momento determinado. Claro. No sabíamos cuándo, pero no podía aterrizar en una economía desprotegida en términos fiscales. Que yo le he escuchado al presidente de la República señalar que la economía recibe este boom y que la economía en su conjunto ecuatoriano recibe este decrecimiento del boom en las mejores condiciones porque tenemos la infraestructura y tenemos proyectos estratégicos. Por allí no va el tema. Este es un tema que tiene una connotación de orden fiscal. Ciertamente las obras de infraestructura son bien vistas, son bien valoradas, hay que ver cómo se las sostiene y se las hace crecer a futuro, pero pudieron haber sido construidas en conjunto con el sector privado, lo cual alivianaba el esfuerzo que tenía que hacer el Estado para construir esas obras y en consecuencia, veamos en Colombia, el plan 4G se está haciendo en conjunto con el sector privado y es ahora, en estos años de vacas flacas, cuando se está haciendo la mayor inversión pública, es decir, se está aplicando una política contracíclica en Colombia, lo que se conoce como una política contracíclica para evitar justamente el efecto de un ajuste muy fuerte. Pero yo le decía a Gonzalo que lo anterior se debía al ego en el liderazgo de implementar estas políticas. El presidente siempre quería figurar como el Chuyita en la película antigua. Mire, creo que es una cuestión ideológica. La verdad es que uno trata de encontrar todas las explicaciones posibles, pero creo que terminamos finalmente en un punto que es ideológico. Ideológico. Hay diferencias. Hay diferencias ideológicas, pero dentro de esas diferencias ideológicas hay realidades que tenemos que atender. ¿Cómo se va a corregir este desbalance estructural que tenemos en el largo plazo en términos fiscales? ¿O es que vamos a seguir endeudando? Preguntas muy concretas. ¿Cómo se va a corregir? Gonzalo, tenemos que sentarnos en la mesa todos, pero procurar un pacto fiscal. Hasta ayer. Claro, uno no ve que haya, por eso decía yo al inicio, y también José lo señalaba, no se ve que haya una vocación para asumir errores y corregir hacia adelante. Entonces, creo que es importante alertar y recuperar la confianza va a ser muy importante. Nosotros como sector empresarial en este momento estamos preparando un documento para recuperar la confianza, la competitividad y que ayude a recuperar la economía para los 100 primeros días de gobierno. Los mensajes dentro de los 100 primeros días de gobierno van a ser determinantes, porque no solamente hay que recuperar la confianza en términos económicos, pero sino también la confianza social. El país está polarizado. Yo veo con muchísimo pesar cómo la opinión distinta no se respeta, la opinión distinta es vista como un ataque y allí creo que el trabajo, más allá de lo económico, en la parte política también es muy importante para lograr recuperar esa confianza. En la parte económica, las medidas que se tomen en los 100 primeros días, las decisiones que se tomen en los 100 primeros días en la parte productiva
van a ser las que nos den luces si es que hay voluntad o no para corregir el rumbo en el que estamos, Gonzalo. José, usted podría hacer un comentario convalidando esto o tratando de hacernos entender, pero sus componentes en este párrafo son inevitablemente objetivos en muchos casos, porque dicen los pelagatos que son muy buenos analistas económicos y pragmáticos. Dice, el sucesor de Correa, sea Moreno o sea Lasso, tiene un enorme problema por delante. No solo se topará con esa adiposa ración de propaganda convertida en discurso legitimador, convalidador de una ficción política. Va a enfrentarse a una sociedad acostumbrada, aquí dice, cebada durante casi 10 años con la bonanza y despreocupada en su mayoría de la cosa pública. Encontrará unas élites que nada o casi nada aprendieron de la década correísta. En ese contexto tendrán que proponer un plan para encarar esa crisis escondida, para pagar esas deudas que muchos desconocen, para equilibrar esas cifras mentirosas que hablan del país inventado por un grupo de mitómanos, cifras mentirosas que hipotecan el crecimiento, la inversión, la creación de trabajo y el mantenimiento de beneficios sociales tan necesarios en sociedades tan inequitativas como la ecuatoriana. Moreno si gana y no quiere hundir al Ecuador, tendrá que volver a la realidad, Lenin. Entonces ahí la pregunta de los pelagatos, ¿qué hará con el discurso oficial en el cual no hay crisis, no hay déficits, no hay deudas? No hay bonos por pagar, no hay proveedores morosos, no hay petróleo prendado, hay equilibrios macroeconómicos. Si gana Lasso tendrá el peor de los escenarios. El aparato religioso del correísmo lo acusará de hacer el ajuste, no porque era necesario, sino porque él es banquero. Y es además neoliberal. O sea que ya entra con esa consigna de hacer daño a la sociedad consumidora, de hacer daño a los trabajadores, a la gente pobre. Eso le están metiendo a la gente en dosis gigantes, pero no comprende o no quiere, o digamos se hace el que no comprende el candidato oficialista cuando él va a pagar los platos rotos. La equivalencia de que sea Lasso o de que sea Lenin es mínima, porque el daño que está hecho, está hecho. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo sincerar, como pide el economista Martínez con toda razón, cómo nos sinceramos entre ecuatorianos para que la cosa venga con el nuevo gobierno, pero con una transparencia y una claridad, sin mentirnos? Ojalá, por ejemplo, el señor presidente ya no opine y se aguante hasta mayo, que le deje hablar del futuro a su compañero de partido, si es que gana Lenin. Y si es que no gana Lenin, este ya es otro periodo, ya automáticamente es otro periodo y debe consentir y dejar que el señor Guillermo Lasso haga las cosas, pero usted ve que está legislando todos los días. Sí, en realidad el presidente Correa lamentablemente no espero esa actitud de no desatenderse, sino de dar un poco de espacio al próximo gobierno, ya sea Lenin Moreno o Guillermo Lasso, por la personalidad misma del presidente. Él me parece que quiere ser siempre protagonista en lo que está ocurriendo en el país y no va a perder oportunidad en caso de que el próximo gobierno tenga que llevar adelante algún tipo de ajuste, que sería lo recomendable para que no nos explote una crisis mucho más grave pocos años después.
no va a perder la oportunidad, decía, de criticar ese ajuste diciendo que con él no hubo paquetazos. Bueno, con una deuda que se triplicó durante su periodo de gobierno, es evidente que no iba a haber paquetazos. Es decir, el paquetazo que nos está dejando es tener que pagar esa deuda en los próximos años. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Primero, creo que es tarea de los analistas económicos, de la academia, tal vez también de los empresarios, tratar de transmitir a la ciudadanía que no siempre está tan pendiente de estos temas, cuál es la realidad que está heredando el próximo gobierno. Ese esfuerzo estamos tratando de hacer, pero es difícil llegar a un gran público cuando tenemos en la campaña electoral tantas novedades que son mucho más entretenidas de seguir. Lo que pasa con Capaya, por ejemplo, que ayer dijo que él es el que dio el dinero supuestamente al fiscal y al contralor. Fiscal, sí. Pero entonces la primera tarea sería le dice decir al PEMEPA y que también ya salga ahí rápido porque lo van a coger preso. Pero el otro PEMEPA punto se llama ahora. el otro punto, Gonzalo, es que el programa de gobierno que necesariamente va a tener que incluir un ordenamiento de las cuentas fiscales, que ese ajuste recaiga principalmente sobre las élites. Eso sería un programa equitativo. Es evidente que todos como sociedad vamos a tener que hacer un sacrificio, ya lo dijo Richard, pero es lo recomendable, no solo socialmente, sino también políticamente, que la gente más vulnerable sienta que el ajuste no está recayendo sobre ellos, sino sobre los que más tienen, y no porque los que más tienen hayan sido los grandes beneficiarios del modelo. Usted, por ejemplo, pregunta en sectores puntuales como la banca, por ejemplo, que si bien tuvo grandes beneficios durante algunos años, es un sector que ha visto cómo le ponen palos en la rueda todo el tiempo para su trabajo, el sector empresarial en general, pero finalmente son empresas o personas que están en mejores condiciones que los más vulnerables. Para poder asimilar ese ajuste. Pero lo importante, Gonzalo, es que el próximo gobierno cuente al menos con una tregua, y eso sería lo mínimo que podemos exigir de la oposición de Alianza País en caso de que gane Guillermo Lasso, que estando conscientes de que ellos generaron esta crisis, que le den al menos una tregua política al gobierno para tratar de llevar adelante las medidas de corrección, porque si no vamos a entrar en una crisis de gobernabilidad importante que va a hacer aún más daño siempre a los que chupan siempre, ¿no? Que son los sectores más vulnerables, y por lo tanto lo que exigiríamos es un poco de madurez en el tema político, pero lamentablemente las actitudes que hemos visto, no solo del presidente, sino también de todo el equipo que acompaña a Lenín Moreno en esta campaña tan sucia que hemos visto en las últimas semanas, hace difícil pensar que esa actitud se va a poder dar. En todo caso, sería lo recomendable si no queremos que el próximo gobierno, por el temor que las reacciones a su programa económico puedan generar, opte como por seguir postergando el ajuste hasta que la cosa sea insostenible y tengamos una crisis como la del 99. ¿Cómo entiende el sector empresarial, el sector emprendedor? Esta es mi última interrogante, ¿cómo entienden los empresarios que la gente más pobre de nuestra sociedad apoye lo mal hecho y la desadministración que ha sido la causante de esta situación? ¿Cómo entiende usted eso? ¿Es desinformación o es un celo? No sé. Yo creo que es el resultado de cómo se han destinado los recursos públicos en mayor medida que en épocas anteriores a temas como salud, educación, seguridad, ¿no es cierto? O sea, eso creo que lo siente el ciudadano, pero bueno, y eso han sido beneficios, claro, obviamente. Ciertamente, no sé, hospitales, escuelas, etcétera. Pero lo que hay que preguntarnos a futuro es la sostenibilidad. Aunque sea hospitales sin médicos y sin medicinas, ¿no? Justo a eso iba, la sostenibilidad no solo en la construcción, sino en la provisión del bien o servicio. Y preguntarse si es que está bien que nos atiendan en 4, 5, 6 meses, ¿no es cierto? Que nos den la cita, o alguna vez cuando una persona va al IES o a un hospital público le dan un paracetamol sin más o menos tener un diagnóstico claro de qué pasa. Esas cosas hay que mejorar en calidad. Pero creo que eso no está en discusión en este momento. Yo he escuchado a todos los actores políticos y creo que a futuro nadie está pensando en desdibujar una red
de atención para los ciudadanos menos desfavorecidos. Al menos nosotros como sector empresarial lo veríamos de manera negativa y, insisto, escuchando a los distintos actores políticos, yo no veo que eso esté en juego. El otro tema es el tema económico propiamente dicho, macroeconómico, sobre el que hay que hacer ajustes. Y yo cerraría, Gonzalo, si usted me permite, insistiendo en la necesidad de que este tiene que ser un esfuerzo compartido, ¿no es cierto? No es que el uno tiene que hacer el ajuste, que el uno haga, pero que no me pegue a mí, que tú sí, pero no. Todos tenemos que sentarnos en la mesa y ver qué vamos a ceder cada uno. Porque si vamos a sentarnos con exigencias por delante, es muy difícil llegar a un acuerdo. Pero se necesita un gran acuerdo nacional, un pacto fiscal, un pacto por el empleo, un pacto para lograr que estos ajustes recaigan o evitar que estos ajustes recaigan en los más desfavorecidos y que podamos tener un futuro promisorio. ¿Por qué habrá más empleo con Guillermo Lasso? Yo creo que en concepto nosotros creemos que más empresa genera más empleo. En la medida en que tengamos más empresas vamos a tener más empleos. Conceptualmente, si logramos un entorno en el que podamos tener más empresas, que las empresas crezcan y que las empresas crezcan generando más mano de obra, creo yo que tendremos un escenario promisorio. ¿Por qué no entiende así la gente? Bueno, habría que preguntarle a la gente. Yo creo que habría que preguntarle a la gente, pero le decía, 9 de cada 10 empresas de empleos están en el sector privado y ese es el contingente que nosotros podemos aportar al país, más allá, evidentemente, del pago de impuestos, del pago a la seguridad social, de todos los temas que debemos cumplir normativamente. Richard Martínez, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias y Producción, y José Hidalgo Payares de Cordes nos han honrado con su presencia. Ahora